Capítulo 191. Huyendo. La enorme hoja chocó contra el alma de Uchiha Yue, y entraron en una reacción de aniquilación mutua. Al final, la espada atravesó el alma del joven, destruyéndola por completo. Pero junto con el alma de Uchiha Yue, la propia espada de aniquilación de almas fue destruida. Su resplandor originalmente brillante se desvaneció increíblemente y aparecieron numerosas grietas en toda su superficie, como si estuviera a punto de desmoronarse en pedazos. Con la destrucción del alma, el cuerpo de Uchiha Yue finalmente se congeló, convirtiéndose en una cáscara vacía. Ja ja ja. Otsutsuki Ishiki estalló en carcajadas locas. Arrancó esos ojos y esperó. Ya había luchado contra Uchiha Yue y sabía cuánto tardaría en resucitar. Para su alegría, Uchiha Yue no mostró signos de vida. Por fin eres mía. Los globos oculares escarlata estaban en sus manos. Para evitar que esos ojos invencibles se derrumbaran, incluso detuvo al Mech demoníaco absoluto y, a pesar del monstruoso gasto de energía, estaba a punto de insertárselos para sí mismo. Había estado esperando este momento quién sabe cuánto tiempo. ¿Destruir los ojos de Uchiha Yue? Jejejeje, qué tesoro, ¿y destruirlo? ¿Ha perdido la cabeza? Se convertirá en el segundo Uchiha de Yue. Además, aprenderá la lección de su predecesor. Habiendo capturado los ojos, destruirá inmediatamente el mundo shinobi y exterminará a todas las personas. Sin embargo, en el mismo momento en que se arrancó un ojo, ocurrió algo aterrador. Los ojos de Yue desaparecieron. Rápidamente volvió a colocar el ojo arrancado y llevó instantáneamente el poder del Mech demoníaco absoluto a su límite. ¿Cómo puedes estar vivo? Imposible, simplemente imposible. Tu alma ha sido destruida. Exclamó Otsutsuki Ishiki con una expresión de total incredulidad, mirando a la completamente ilesa Uchiha Yue. Porque, al fin y al cabo, todo se suponía que debía salir bien. Si el ataque no hubiera funcionado, habría resucitado enseguida. Pero ahora. No está mal, muy bien. Poder destruir mi alma. Interesante. Sin embargo, Uchiha Yue no estaba en absoluto preocupado por la reciente muerte. La mera destrucción de un alma es una trivial a la que no merece la pena prestar atención. Destruir su alma, destruir sus ojos, incluso arrebatárselo, separándolos de él, de hecho, todo esto no tenía sentido. Incluso la destrucción de la llamada voluntad a estos ojos sería insignificante. Porque sus ojos, su dojutsu, no reconocían ni aceptaban tal resultado. Cualquier efecto negativo, cualquier cosa que a Uchiha Yue no le gustara, ya fuera subjetiva u objetivamente en cuanto ocurría, el Izanagi eterno reescribía y distorsionaba la realidad de inmediato. Incluso si alguien lograra inyectar su propia voluntad en esos ojos, no importaría en absoluto. También tendría un efecto negativo. Para destruir a Uchiha Yue, solo queda una manera. Matarlo a la fuerza bruta, una y otra vez, hasta que se le acabe toda la energía. Sin embargo, la muerte para Uchiha Yue es solo una recarga. Cualquier ataque lo suficientemente poderoso para matarlo lleva energía suficiente para resucitarle. Lo que significa que es imposible matarle. Un ataque capaz de matar a Uchiha Yue, por definición, no puede tener energía por debajo del umbral que necesita para resucitar. Intentar drenar su energía hasta la muerte es una premisa falsa. Esta habilidad de resurrección era ridículamente absurda. Desgraciadamente, Otsutsuki Ishiki y los demás no lo sabían, creyendo ingenuamente que Uchiha Yue podía ser asesinado. De hecho, una opción como la muerte simplemente no existía para él. Y lo que es aún más triste es que para Uchiha Yue, la muerte por vejez también es un efecto negativo que debe ser borrado y revertido. Inmortal. ¡Qué monstruo! Jejeje, ¡qué monstruo! Otsutsuki Ishiki miró el rostro tranquilo de Uchiha Yue y de repente se echó a reír. Finalmente se derrumbó. Lo aceptó. Todo lo que había esperado resultó ser solo una ilusión. Una ilusión en la que podría apoderarse del poder de Uchiha Yue, una ilusión en la que podría convertirse en el nuevo Uchiha Yue. Es tan sencillo, solo tenías que matar a Uchiha Yue. Sin embargo, a veces una ilusión sigue siendo una ilusión precisamente porque no está destinada a hacerse realidad. Es como decirle a una hormiga que hay una chispa divina oculta en el núcleo del sol, y que solo hay que llegar a ella para convertirse en el Dios supremo y omnipotente. ¿Y qué sigue? ¿Qué puede hacer esta hormiga? Nada. Lo sabe todo, pero es absolutamente impotente. En el siguiente instante, el mecha demoníaco absoluto comenzó a moverse. Pero no para atacar a Uchiha Yue, sino para darse la vuelta y huir sin la más mínima vacilación. Desde el principio, Otsutsuki Ishiki tenía un plan. Si las cosas se complicaban, huir inmediatamente. Por eso, lo llevó a cabo ahora sin la menor vacilación. ¿Te dejé correr?
Uchiha Yue miró al coloso que huía y no se movió. Simplemente chasqueó los dedos. En el instante siguiente, muchas cadenas de dios malvados estallan de la nada, formando un cerco gigantesco. Como sanguijuelas, las cadenas silbaban directamente en el cuerpo del mech demoníaco absoluto. La energía que antes era tan difícil de absorber y retener comenzó a desaparecer rápidamente bajo el feroz asalto de las cadenas del dios malvado. Al mismo tiempo, muchas cadenas se lanzaron hacia el núcleo del mech demoníaco absoluto. Como un virus, se multiplicaban furiosamente por dentro, y aunque estaban fragmentados, no se detenían ni un momento. El poder de Uchiha Yue es venenoso, y las cadenas del dios maligno son la mayor concentración de este veneno. Cualquier ser vivo infectado por las cadenas del dios maligno será completamente drenado si no puede expulsar este aterrador virus energético de su cuerpo a tiempo. Maldita sea, maldita sea. En la cabina, Otsutsuki Ishiki miró las cadenas del dios malvado, que, como insectos, perforaban furiosamente su camino hasta la cabina, hacia sí mismo, y sintió un escalofrío escalofriante. Ya había sufrido mucho por estas cosas la última vez. Si no hubiera cortado el brazo de Jigen a tiempo, el cuerpo habría sido completamente consumido. El mecha demoníaco absoluto estaba condenado. En el siguiente instante, el espacio y el tiempo se distorsionaron, Otsutsuki Ishiki intentó inmediatamente abrir el portal para escapar. Restaurado a plena potencia, la capacidad de usar libremente portales era en lo que Ishiki realmente dependía, entrando en el área del silencio absoluto para desafiar a Uchiha Yue, matarlo y quitarle los ojos. Si no tuviera portales, una habilidad que le permite escapar en cualquier momento, nunca habría entrado en el área del silencio absoluto para luchar contra Uchiha Yue. Aunque estaba 90% seguro de la victoria, y si no había tenido la suerte de entrar en el 10% primero, no era entonces. Capítulo 192. La muerte de Otsutsuki Ishiki no sería eso una burla de la propia vida. Y ahora, desafortunadamente, se enfrenta increíblemente a ese 10%. La desgracia siempre golpea el punto más débil, la desgracia persigue a los desfavorecidos, esto es exactamente lo que describió su destino. Hace 1000 años, fue traicionado por la maldita Kaguya, y su vida pendía de un hilo. 1000 años después, habiendo agotado todas sus fuerzas y recursos, no pudo resistirse a uno de sus descendientes. Y ahora corría por su vida como un perro. ¡Qué pena, qué tragedia! Debe abandonar este planeta, dejar este infierno que no le ha traído más que miseria. Incluso el Buda, al ver su destino, habría abierto los ojos asombrado. Uchiha Yue, te arrepentirás, yo. Otsutsuki Ishiki miró a Uchiha Yue y estaba a punto de amenazar, pero antes de que pudiera terminar, empezó a sudar frío. ¿Qué está pasando? El espacio, que normalmente era tan maleable como el agua, se volvió tan duro como el acero en ese momento. No había forma de que pudiera romperlo. No puede ser. Este espacio, algo va mal, para nada. ¿Cómo es esto posible? Hay que entender que ahora estaba en su mejor forma, además, gracias al 10 colas, se había vuelto aún más fuerte que en el apogeo de sus poderes. En el mismo momento en que Otsutsuki Ishiki se preparaba para escapar, Uchiha Yue sintió la distorsión del espacio y aplicó de inmediato la recién desarrollada técnica de ninjutsu de interferencia espacial. El efecto fue excelente. Tendremos que luchar hasta la muerte. El cuerpo de Otsutsuki Ishiki se encogió instantáneamente al tamaño del ojo de una aguja, dejando al mecha demoníaco absoluto completamente incapacitado. La oscuridad, el silencio absoluto, el frío, ni siquiera había luz aquí. No, no era la falta de luz. Había luz en esa oscuridad total, pero no llegaba a los ojos. En cambio, todas las partículas de luz se juntaron, convirtiéndose en parte de Uchiha Yue. A ojos de Uchiha Yue, esta llamada zona oscura del silencio muerto era en realidad un río de luz. Corrientes como cintas multicolores fluían continuamente en su cuerpo, contribuyendo a su evolución. En cuanto entró en esta zona de silencio absoluto, privado de la protección del pelaje demoníaco absoluto, Otsutsuki Ishiki sintió que su chakra se estaba secando rápidamente, como si fuera succionado por un tubo. Chakra, energía vital, todos sus poderes desaparecían rápidamente. Era completamente diferente a lo que había experimentado cuando entró por primera vez en el reino del silencio mortal. En aquel entonces, sus poderes también disminuían, pero no a un ritmo tan aterrador. Si se queda aquí más tiempo, Uchiha Yue ni siquiera tendrá que hacer nada, simplemente morirá solo. Corre. Sin dudar ni un segundo, se alejó corriendo del área del silencio absoluto, lejos de Uchiha Yue. Tiene que. ¡Bum! En el instante siguiente, una mano gigante bajó, cortándole la ruta de escape. Tendremos que luchar.
Uchiha Yue, acepta. Antes de que pudiera terminar, Yue le apretó la cabeza con la mano. En ese momento, Isiki casi perdió el conocimiento. Yue no hizo ningún ataque brusco, simplemente corrió, le agarró de la cabeza y le dejó resistir. Potentes puñetazos cayeron sobre el cuerpo de Uchiha Yue, pero ni siquiera pudieron penetrar sus defensas. La energía cinética contenida en esos puñetazos comenzó a absorberse casi en el momento en que Isiki levantó el puño. Cuando entraron en contacto con el cuerpo de Yue, apenas quedaban fuerzas en ellos. Eran suaves y débiles, como si él se estuviera portando mal. La fuerza de Otsutsuki Isiki era indudablemente grande, pero desafortunadamente se enfrentó a Uchiha Yue, un monstruo prácticamente invulnerable a ataques físicos y de energía. Cuanto más se acercaba a Uchiha Yue, más desesperado se sentía. Había una desesperación y remordimiento sin límites en los ojos de Otsutsuki Isiki. Los restos de su conciencia gritaban. No debería haber sido así, todo debería haber sido diferente. Tenía una oportunidad. Si tan solo hubiera sabido de antemano que Uchiha Yue tenía una habilidad tan aterradora para bloquear el espacio, no habría venido aquí. Debería haber abandonado este planeta inmediatamente. Y ahora, se acabó. Su vida, todo lo que tenía. No murió por su codicia. De hecho, se había preparado para todo. Era como un cazador que sabe que su presa es un tigre feroz. Tras prepararse cuidadosamente, se lanzó hacia adelante, pero descubrió que el tigre había sacado un AK-47 y le había disparado directamente en la cabeza. ¿Se puede culpar a un cazador por ser estúpido? Era imposible, porque era algo completamente imprevisto. Finalmente, la luz en los ojos de Otsutsuki Isiki se apagó. Incluso su alma fue absorbida y devorada por Uchiha Yue. Fue la muerte final. Todo quedó en silencio, como si no hubiera pasado nada. Uchiha Yue miró al enorme mecha. Es algo interesante, pero a mí no me sirve de nada. Uchiha Yue tocó suavemente la aleación resistente con el dedo. Esta cosa era aún más dura que su Susanoo. Requeriría mucho esfuerzo desmantelarla por la fuerza bruta. Se puede decir que es una supertecnología real. Ah. Uchiha Madara, ¿qué demonios me has hecho? Gritó Nagato desesperado. Sujetándose el pecho, miró a Uchiha Obito con incredulidad. Su cuerpo bajo la cabeza estaba completamente fuera de control. Ja, ¿qué he hecho? Nagato, idiota, ¿quién te crees que eres? ¿De verdad pensabas que esos ojos eran tuyos? Je. Uchiha Obito, al ver el estado de Nagato, sonrió fríamente. Se acercó despacio, pasó la mano por la cara de Nagato y aparecieron un par de Rinegans justo en su palma. ¿Qué quieres decir con no es mío? ¿Qué dices? Nagato se quedó paralizado un momento y luego se agitó violentamente de dolor. Todo es literal. Estos Rinegans nunca fueron tuyos. Solo eres un recipiente para ellos. Te los pusimos solo por el bien de nuestro plan. Uchiha Obito miró a los dos Rinegans con una expresión satisfecha. Jaja, Obito, por fin lo hemos conseguido. ¿Pero por qué le arrancaste los ojos a Nagato? Todavía tenemos que usar su vida para resucitar a Madara. Devuélvelos a su sitio. Black Setsu se le acercó felizmente. Todo iba según su plan. La resurrección de la madre ya estaba cerca. Ahora solo quedaba resucitar a Uchiha Madara, y todo terminaría. Y Uchiha Yue también será destruido. Un sueño milenario finalmente se hará realidad en este día. ¿Cómo no voy a ser feliz? ¿Resucitarlo? Capítulo 193. Uchiha Obito. Cometiste un error, Setsu. La máscara cayó del rostro de Obito, revelando su verdadera apariencia. Al mismo tiempo, aparecieron el resto de los miembros de Akatsuki. Miraron a Obito con la mirada, pero no se atrevieron a actuar. Nagato estaba a su lado y temían por su seguridad. Así es, Obito, date prisa. Black Setsu asintió. Vuelve a poner los ojos de Nagato y luego resucita a Madara. Y entonces podremos crear un mundo donde Rin estará. Cometiste un error, Setsu. Sin embargo, Obito solo negó con la cabeza. Una sustancia oscura apareció en su mano y se lanzó inmediatamente hacia el ojo morado. Black Setsu se quedó paralizado de sorpresa, intentando esquivar, pero ya era demasiado tarde. Estaba demasiado cerca y no esperaba un ataque en absoluto. La materia oscura le golpeó al instante. Uchiha Obito, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué me atacaste? Black Setsu retrocedió un paso y cayó de rodillas. Símbolos malditos se extendían por su cuerpo, suprimiendo su chakra. No le mató, pero le impidió moverse. Ya no podía poner en marcha su plan B y tomar el control de Obito. ¿Por qué? Obito sonrió de forma ominosa. ¿Por qué crees que es eso, Setsu?
¿Crear un mundo donde exista un anillo? ¿Crees que solo Uchiha Madara puede hacer eso? ¿Y yo, Obito, no soy capaz de eso? Uchiha Obito se rió y movió el Rinnegan hacia sus cuencas oculares de un solo movimiento. Su cuerpo tambaleó con una oleada de debilidad. Digno de un Rinnegan, mi cuerpo actual apenas puede soportar su fuerza, sin embargo, ya no importa. Obito dobló el sello y, al mismo tiempo, un árbol divino apareció bajo sus pies. A su voluntad, incontables cadenas salieron del tronco y comenzaron a tragarse a las bestias con cola una a una. Con cada bestia devorada, el aura del árbol divino se volvía más aterradora. Eso es todo. Black Zetsu yacía impotente en el suelo. Entendía el plan de Obito Uchiha, decidió descartarlos y actuar solo. Ahora todo se ha vuelto más complicado. Si el verdadero Uchiha Madara estuviera en su lugar, probablemente solo se sentiría molesto por no poder crear personalmente un mundo ideal. Pero para Black Zetsu era diferente. El mundo, Rin y la creación de un mundo perfecto no le molestaban en absoluto. Lo único que le importaba era la resurrección de su madre. Fuerza, entra en mí. Cuando el árbol divino absorbió a las 9 bestias con cola, su poder alcanzó su punto máximo y fue absorbido por el cuerpo de Uchiha Obito. Una fuerza increíble estalló, y los rasgos peculiares del clan Otsutsuki aparecieron en su cuerpo. El poder de los 6 caminos. Así que eso es el verdadero poder. Uchiha Obito abrió los ojos, sintiendo un poder colosal en sí mismo, que superaba todas sus ideas anteriores. Ni siquiera Uchiha Yoe podía tener tal poder. La victoria era una decisión inevitable. Si hubiera sabido antes lo poderoso que era convertirse en un Jinchurika de 10 colas, no habría tenido miedo de nada. Algunos Uchiha Yoe, pensarías que es un dios. Y ahora, es hora de crear un mundo con Rin. Pero justo cuando Obito estaba a punto de abandonar la dimensión de Kamui para crear el Tsukuyomi infinito en el mundo exterior, una voz lo detuvo. Espera, Obito, espera. La voz de Black Zetsu le hizo girarse. Oh, Zetsu, se acercó Obito. ¿Qué más quieres decir? Se preguntó qué más tendría que decir el chico. ¿De verdad empezaría a decir que solo resucitando a Madara podría crear la paz con Rin? ¿O simplemente le maldiría? Admito la derrota, Obito. Has ganado. Vete. Ve y crea tu mundo perfecto. Sin embargo, las palabras de Black Zetsu le sorprendieron por completo. Déjame libre, Obito. Soy la voluntad de Madara. Déjame ver un mundo nuevo en su lugar, ¿qué vas a crear? Dijo Zetsu negro despacio, mirando a Obito Uchiha. Tras pensarlo un poco, ideó este plan. Insultos, maldiciones o cualquier otra forma de engaño difícilmente convencerían a Obito para llevárselo con él. Era prácticamente imposible y no daba ni una sola oportunidad para la resurrección de la madre. La única forma es entregar. En fin, a ojos de Obito, él, Black Zetsu, era la voluntad de Uchiha Madara. Y cuando dijo tales palabras, significó una admisión de derrota por parte del propio Madara. Uchiha Madara se resignó. De hecho, no había diferencias irreconciliables entre Madara y Obito, al menos en su plan. Ambos buscaban activar el Tsukuyomi infinito para traer la paz eterna al planeta. La única diferencia era cuál de los dos lo lograría. Al ver el estado del Zetsu negro, Uchiha Obito sonrió y luego extendió la mano y retiró el sello de él. Uchiha Obito y Black Zetsu abandonaron la dimensión de Kamui. Me pregunto cómo van las cosas fuera. ¿Cómo terminó la batalla entre el hijo de la profecía y Uchiha Yoe? No creo que tuviéramos que escondernos en absoluto. Dado que el niño de la profecía ha asumido la tarea, Uchiha Yoe ha terminado, ¿qué hay que temer? Es mejor estar seguros. Siempre debería haber una forma de respaldo. Si el hijo de la profecía es realmente derrotado, seremos la última chispa de esperanza para la humanidad. He comprobado todo, no hay problemas con esta técnica de impresión congelada eterna, puedes usarla. He oído que ese mecha solo puede funcionar a plena potencia durante 10 minutos. Ha pasado tanto tiempo, Uchiha Yoe seguro que ha sido destruido. Vamos a preguntarle a Uchiha Madara si Uchiha Yoe está muerto. En ese momento, los Kages de todas las grandes aldeas shinobi se reunieron. Se veía relajación en sus rostros. Decidieron buscar al hombre enmascarado y, al mismo tiempo, examinar a las afiladas bestias con cola. Una de las condiciones para entrar en este refugio era transferir las bestias a Katsuki con cola para usarlas como fuente de energía. Cuando el mundo se sume en el caos, servirán para alimentar la base. El único problema era que, con la desaparición de la energía natural, las bestias con cola habían perdido su suministro inagotable de chakra. Por supuesto, la Katsuki no sabía nada de esto. Sin embargo, no es eso en absoluto. Capítulo 194.
¿Qué quiere decir Uchiha Madara con Uchiha Obito? En cambio, fingió no saber nada. Ya que han llegado, podemos entregar a las bestias con cola. En fin, habiendo perdido el chakra infinito, perdieron su antiguo poder. Y aunque ya no tienen chakra infinito, no se han vuelto inútiles, siguen siendo enormes cantidades de energía, suficientes para mantener el funcionamiento mínimo de la dimensión Kamui. El llamado esconderse del mundo fue solo una tapadera desde el principio. El verdadero objetivo siempre ha sido capturar a las bestias con cola y liberar el árbol divino. Es grave, ha pasado algo terrible. ¿Qué quieres decir con Uchiha Madara no es realmente Uchiha Madara, sino Uchiha Obito? ¿Y qué significa que las 9 bestias con cola hayan sido arrebatadas? ¿Cuál es el plan del Ojo de la Luna? En ese momento, todos los shinobi de alto rango de las aldeas estaban completamente incrédulos. Incluso Orochimaru se quedó sorprendido. Ninguno de ellos podría haber imaginado que la ruta de escape que habían elegido era un engaño desde el principio. El plan de esconderse del mundo, de hecho, nunca existió. Ahora que Obito Uchiha ha escapado, no tienen la llave para salir. Todo este grupo solo podía quedarse en la dimensión de Kamui y esperar a su muerte. ¿Esconderse del mundo? Antes, cuando Uchiha Obito estaba aquí, este plan seguía teniendo sentido. Después de todo, él estaba allí, y podían irse con él en cualquier momento. Pero ahora se había acabado. Espera, Obito. ¿Cómo es físicamente? Kakashi dio un paso adelante de repente. Nagato y los demás describieron la apariencia de Uchiha Obito. Todo lo que pasó arruinó por completo los planes de Nagato. Esto no era en absoluto lo que había imaginado. En su imaginación, se suponía que pasarían muchos años en la dimensión de Kamui, escondiéndose del mundo. Y después de más de 100 años, cuando Uchiha Yoe murió de vejez, regresarían y se convertirían en los creadores de un nuevo mundo. Especialmente él, Nagato. Usaría el árbol divino para devorar a todas las bestias con cola, obtener poder absoluto y guiar a la humanidad hacia la paz eterna en un mundo sin Uchiha Yoe. Y no como ahora, cuando le arrancaron los ojos y había un mecanismo oculto en su cuerpo, que causó que su vida y muerte quedaran en manos de Uchiha Obito, lo que le convirtió en un inválido indefenso. Lo más triste es que ahora están todos atrapados. Sin el permiso de Uchiha Obito, ni siquiera podrían escapar de aquí. En un instante, Nagato cayó del cielo al suelo. Si no fuera por el deseo arraigado en su corazón de destruir a Uchiha Obito y recuperar sus fuerzas, probablemente se habría suicidado por un golpe tan demoledor. Incluso cuando Yahiko murió, su situación no fue tan terrible, porque entonces aún tenía el poder. Y ahora no tenía nada. En una situación desesperada, decidió contarles todo lo que les había pasado, esperando que esos shinobi pudieran encontrar la manera de cambiar la situación. ¿Cómo es esto posible? Obito murió hace mucho tiempo. No puede ser que estuviera vivo. Kakashi se echó hacia atrás, con el rostro lleno de incredulidad. Espera, ¿este es el Obito Uchiha? ¿El que te dio su Mangekyo Sharingan? Senju Tobirama, a quien Orochimaru había traído en secreto, dio un paso adelante y preguntó a Kakashi. Sí, el segundo Hokage-sama, no puede haber duda, este es Obito. Pero eso es imposible, ¿cómo podría seguir vivo? Kakashi asintió, con la mirada aún desconcertada. Era normal, cualquiera que descubriera que su amigo muerto no solo estaba vivo, sino que también se había convertido en el principal villano, no podría aceptarlo. Especialmente cuando todos estos años había idealizado la imagen de ese amigo en su corazón. Hay una manera. Si este tipo es solo Uchiha Obito, entonces la dimensión de Kamui no nos detendrá. Senju Tobirama ignoró a Kakashi y se dirigió a todos los presentes. Kamui. Habían estudiado este Mangekyo Sharingan incontables veces. La tecnología para sintetizar chakra artificial se desarrolló precisamente gracias a la investigación de este ojo, y todos los datos sobre Kamui eran completamente conocidos por ellos. Dado que el llamado Uchiha Madara es Uchiha Obito, y esta dimensión es creada por su dojutsu, entonces definitivamente debe haber algún tipo de conexión entre los dos Sharingan. Pronto, para salvar sus propias vidas, un grupo de investigadores en el acto comenzó a calcular y discutir una forma de escapar de la dimensión Kamui. Resultó que el plan del niño según la profecía del señor Higen era más fiable. Este plan de esconderse del mundo es solo una trampa. Si lo hubieran sabido antes, no habrían participado. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, solo quedaba rezar para poder salir. De lo contrario, a menos que la conciencia de Obito Uchiha despierte algún día, todos están destinados a pudrirse en esta dimensión. Y aunque la técnica del sello de escarcha eterna les permitió vivir mucho tiempo, ¿y entonces qué? Y luego, nada.
Compartieron el destino de las bacterias en una lata sellada. Solo quedaba desesperación por delante. El hijo de la profecía, Uchiha Yue, ninguno de ellos es ya una amenaza. La figura de Uchiha Obito apareció en el mundo shinobi. En ese momento, su fuerza había alcanzado el máximo de este mundo. Sí, Obito. Con tal poder, no tienes igual en todo el mundo shinobi. Ve a crear el mundo de tus sueños. Déjame ver cómo será este mundo tan bonito. Dijo Black Zetsu, colocado junto a Uchiha Obito. Había arrepentimiento en su voz, el arrepentimiento de alguien cuyo sueño está siendo hecho realidad por otra persona, y solo puede observar. Después de todo, él era la voluntad de Uchiha Madara, y su arrepentimiento era propio de Madara. Las palabras de Black Zetsu hicieron que Uchiha Obito soltara una risa. Entendía perfectamente las intenciones de la criatura. Hasta ahora, probablemente Black Zetsu pensaba que era un completo idiota. Bueno, ahora veamos cuál de los dos es un idiota. Sin embargo, antes de lanzar el plan final, quiero ver cómo este llamado niño de la profecía derrota a Uchiha Yue. Uchiha Obito cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia el área del silencio absoluto. De hecho, Obito también creía en la profecía de Otsutsuki y Shiki Uchiha. De nuevo, los fuertes no suelen mentir. Jigen no estaba tan loco como para sacrificar su vida para crear al llamado hijo de la profecía solo para enviarlo a la muerte. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, el niño de la profecía es real. Capítulo 195. Sabio de los 6 caminos. Si lo hubiera sabido antes, habría castrado a Indra. De hecho, es fácil de entender. Incluso en un mundo sin poderes sobrenaturales, si un día la cúpula de una gran potencia anuncia de repente el fin del mundo, sin duda causará un pánico tremendo y hará que innumerables personas crean que realmente está llegando. La zona de silencio muerto permanecía tranquila, sin mostrar la más mínima señal de desaparecer. Y no solo Uchiha Obito. En ese momento, todas las personas del mundo que poseían al menos algo de fuerza esperaban y observaban, esperando a que el área del silencio muerto desapareciera. Mountain Yoboku. Genial, el niño de la profecía ha aparecido, ahora Uchiha Yue por fin va a morir. ¡Genial! Espera, ¿por qué no han muerto todavía? ¿Por qué esta oscuridad aún no ha desaparecido? Todos los sapos se reunieron en el monasterio del gran sapo sabio. Miraron la bola de cristal, y su ánimo cambió de alegría inicial a desánimo. Ahora, miraban con los ojos abiertos hasta casi estallar, pero no vieron cambios significativos en el abismo oscuro, que seguía expandiéndose. El niño invencible de la profecía, como una piedra lanzada al océano, levantó solo una burbuja en la superficie, y ahí terminó todo. Había fracasado el niño de la profecía. Destruido por Uchiha Yue. Un pensamiento aterrador y escalofriante apareció en sus mentes. No, no puede ser. ¿Cómo podía el niño de la profecía no ser rival para Uchiha Yue? ¿Algún Uchiha Yue, cómo podría convertirse en oponente para un niño de la profecía? Después de todo, este es un niño de la profecía, reconocido por el propio señor Jigen e incluso potenciado por su propio poder. Esto no es un ladrón de la calle. ¿Cómo podía un niño completamente despierto de la profecía no tratar con Uchiha Yue? Sin embargo, por mucho que lo esperaran, la oscuridad nunca desapareció. La ansiedad y el terror crecieron poco a poco en sus almas. Algunos sapos empezaron a croar emocionados, desahogando su miedo. Al mismo tiempo, en los grandes países del mundo shinobi, aquellos que no subieron al arca de Noé y ni siquiera conocían el plan para esconderse del mundo también estaban esperando. Esperaban el regreso triunfal del niño de la profecía, esperaban la completa desaparición del área del silencio muerto, pero su expectativa resultó ser solo decepción. La oscuridad seguía ahí, y la aparición del niño de la profecía no causó la más mínima ondulación en ella. El mecha demoníaco absoluto solo podía funcionar a plena potencia durante 10 minutos. Además, tras entrar en el área del silencio absoluto, donde su energía era absorbida constantemente, no habría durado ni 10 minutos. Pasó un minuto y estaban llenos de esperanza, porque solo era un minuto. Han pasado 2 minutos, está bien. Han pasado 3 minutos, Uchiha Yue es realmente fuerte. Han pasado 4 minutos, 5 minutos. Han pasado 10 minutos. Ha pasado media hora, ha pasado 1 hora. Seguían esperando algo. Pero, ¿qué estaban realmente esperando? En el fondo, sus corazones ya se habían hundido como una piedra. Sin embargo, al no haber visto la derrota del hijo de la profecía, al no haber visto su muerte, aún se aferraban a la última chispa de esperanza en su desesperación. El hijo de la profecía ha sido derrotado.
Aquel en quien tenían tantas esperanzas, el que, según la profecía, debía destruir a Uchiha Yue y salvar este mundo, había perdido. El que Igen fortaleció a costa de su propia vida ha perdido. ¿Cómo podría perder el niño de la profecía? Con esta fuerza, con este mecha, la derrota era imposible. Y además tenía la fuerza del 10 colas, un poder absoluto, ¿cómo iba a perder? Uchiha Yue solo posee un par de Mangekyo Sharingans. Ya era impensable que se hubiera convertido en una calamidad capaz de destruir el mundo, pero ¿cómo podría convertirse en rival del niño de la profecía? En las tierras puras, el sabio de los 6 caminos contemplaba en silencio el área del silencio absoluto. Sabía que el hijo de la profecía había caído. Murió allí, silenciosa y sin gloria. No, en realidad, hubo un pequeño saludo. Hace un momento, el área del silencio absoluto tembló un momento, y entonces, todo quedó en silencio. Si hubiera resucitado, ¿habría podido derrotar a Uchiha Yue? Este pensamiento cruzó por su mente, y la respuesta era imposible. Sin mencionar que no ha sido un Jinchuriki de 10 colas desde hace mucho tiempo, pero aunque lo fuera, ¿y qué? ¿No era el niño de la profecía Jinchuriki 10 colas? ¿Y no perdió? Perdió de forma tan trágica, tan desesperada, que ni siquiera causó una salpicadura. Este Uchiha Yue daba más miedo que su madre. Sharingan, ¿cómo puede tener un poder tan monstruoso? Yo, no debería haber permitido que esta maldita sangre se transmitiera. El sabio de los 6 caminos se arrepintió. Si no hubiera dado a luz a un hijo llamado Indra entonces, o si él mismo lo hubiera castrado, quizá nunca habría aparecido un monstruo como Uchiha Yue. Hace 1000 años, salvó este mundo. Y 1000 años después, el mundo murió por su culpa. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo y Uchiha Itachi, lo has hecho bien. Buen trabajo. El sabio de los 6 caminos apretó los puños hasta que crujió. Tras el fracaso del hijo de la profecía, finalmente pensó en la causa raíz de todo lo que estaba ocurriendo. Y la causa raíz era solo que unos pocos idiotas querían destruir al clan Uchiha, y eso afectaba a Uchiha Yue. Uchiha Yue ni siquiera era un ninja, era solo un hombre corriente con sangre del clan Uchiha. Un hombre corriente que acabó convirtiéndose en la muerte de todo el mundo. Por mucho que lo mires, parecía absurdo, incomprensible. El sabio de los 6 caminos sintió como si le hubieran quitado el aliento. Cuanto más lo pensaba, peor se ponía. Maldita sea a todos. Este mundo fue destruido por una razón tan simple e incluso ridícula. Realmente quería cruzar el tiempo, violar sus propios principios, resucitar y estrangular a estos idiotas como Sarutobi Hiruzen. O volver al pasado, al cumpleaños de Indra, y castrarlo manualmente para que la sangre maligna del clan Uchiha se interrumpiera. Todo lo que acaba de ocurrir no es una predestinación del destino, ni una conspiración insidiosa, sino solo un accidente inesperado para todos. La existencia de Uchiha Yue puede considerarse un fallo de este mundo, algo que no debería haber aparecido. No era una inevitabilidad, sino más bien un milagro fugaz que ocurrió por casualidad. Si el clan Uchiha no hubiera sido destruido, o si Shimura Danzo y los demás hubieran sido impedidos de exterminarlo, entonces el nacimiento de Uchiha Yue casi con toda seguridad podría haberse evitado. La aparición de Yue fue una cruel broma del destino, fruto del cambio de la voluntad celestial de Shimura Danzo y sus secuaces. Otros, queriendo gobernar el mundo o destruirlo, hicieron innumerables planes y tejieron intrigas que abarcaban todo el mundo. ¿Y ellos? Acaban de destruir un clan Uchiha y así destruyeron el mundo entero. Capítulo 196. En un abrir y cerrar de ojos hay una forma más fácil en el mundo de destruir lo que esta. No, absolutamente no. ¿Qué hago ahora? En ese momento, incluso el sabio de los 6 caminos estaba perdido. Si el niño de la profecía, que poseía el poder del 10 colas, era derrotado, ¿qué podía hacer ahora? Incluso si hubiera sido resucitado, habría sido un rival digno para Uchiha Yue. ¿Y dónde tendría la fuerza para matar a un monstruo verdaderamente inmortal? Érase una vez, él y Otsutsuki Amura no pudieron matar a su madre y por eso tuvieron que sellarla. Si el asesinato fuera posible, lo habrían hecho hace mucho tiempo, pero simplemente no lo consiguieron. Sin embargo, en el mismo momento en que incluso el sabio de los 6 caminos cayó en la desesperación, el aura del árbol divino reapareció repentinamente en el mundo shinobi. ¿Qué está pasando? Se estremeció y miró en esa dirección. Una figura desconocida apareció en el mundo, pero el aura que emanaba de ella le resultaba dolorosamente familiar. Era el Jinchuriki del 10 colas. Pero, no está bien. El árbol divino, junto con el niño de la profecía, pereció en la región del silencio muerto, convirtiéndose en alimento para Uchiha Yue. ¿De dónde salió entonces este árbol divino?
¿De verdad hay dos árboles divinos en el mundo shinobi? No, eso es imposible. Y mientras el sabio de los 6 caminos estaba asombrado. ¿Dónde está el niño de la profecía? ¿Por qué esta oscuridad no ha desaparecido todavía? Uchiha Obito y Black Setsu llevaban esperando bastante tiempo. Contrariamente a sus expectativas, la oscuridad no retrocedió y el niño de la profecía no apareció. La oscuridad seguía ahí, tan quieta como el agua estancada en un pozo antiguo. Ha pasado mucho tiempo. Sabían exactamente lo que eso significaba. El niño de la profecía, que, según la predicción, estaba destinado a derrotar a Uchiha Yue y salvar al mundo, el niño en quien el vidente Jigen había apostado su propia vida, había perdido. La profecía, como era de esperar, resultó ser poco fiable. Vaya, resultó exactamente como dijo Nagato. Simplemente no hay ningún niño de la profecía. Uchiha Yue no puede ser derrotado por algún supuesto niño de la profecía. Tras una pausa, Uchiha Obito negó con la cabeza. Pensar que creía tanto en Jigen, pensaba que Nagato estaba muerto de miedo por Uchiha Yue, pero resultó que... Pero no importa. Como el niño de la profecía no pudo matarte, entonces yo, Uchiha Yue, lo haré. G. Espera, Obito, no. Acabas de obtener este poder, no puedes estar seguro de que podrás derrotar a Uchiha Yue. ¿Por qué no activas Infinite Tsukuyomi y sumerges a Uchiha Yue en este maravilloso mundo? Que regrese a los días en que el clan Uchiha no fue destruido, cuando era una persona común. Que pensara que todo era una pesadilla, y que todo lo anterior era mentira. Haz que desactive voluntariamente su Mangekyo Sharingan. ¿No destruiría eso a Uchiha Yue? No tienes que hacerlo todo con tus propias manos. Al oír las palabras de Obito, Black Setsu se preocupó. Uchiha Yue no era un problema si su madre resucitaba, sin duda podría matar a Yue. Pero Obito quizá no tuviera esa habilidad. Si ese idiota se llevara el árbol divino y muriera allí, sería un desastre total. Es mejor engañar a Obito para que active primero a Infinite Tsukuyomi. No importaba si funcionaría con Uchiha Yue. Lo único importante era que Obito iniciara la técnica, y entonces podría resucitar a su madre. Setsu, creo que Uchiha Yue te ha dado un susto mortal. No entiendes lo fuerte que soy ahora, el poder que he ganado. Con mi poder actual, incluso puedo destruir este planeta. ¿Y dices que no podré matar a Uchiha Yue? Jeje, qué gracioso. Las palabras de Black Setsu hicieron reír a Obito. Sentía el poder dentro de él. No era solo el poder de alguna bestia Jinchuriki con cola. Era cierto, un poder que todo lo superaba. Solo alguien que realmente hubiera obtenido tal poder podía entender lo grande y aterrador que era. Él, Uchiha Obito, ya no era un débil. Los roles han cambiado. Ahora Uchiha Yue debería haber tenido miedo y horror, no él, Dios. Antes de adquirir este poder, Uchiha Obito nunca habría pensado así. Después de todo, en su mente de entonces, Uchiha Yue era absolutamente invencible. Estos son los llamados límites de la percepción. En tu juventud, parece que tu padre es invencible, pero a medida que creces, te das cuenta de que eso no es del todo cierto. Uchiha Yue, muere. En un abrir y cerrar de ojos, las figuras de Uchiha Obito y Black Setsu desaparecieron, entrando en un área de silencio absoluto. Ah, Obito, corre. Sálvame. ¿Cómo puede ser Uchiha Yue tan fuerte? Es imposible. Es un poder que no debería poseer un humano. ¿Por qué? Mi poder invencible, ¿cómo podría perder contra un Uchiha Yue que solo tiene un par de Mangekyo Sharingans? Es imposible, es impensable. En la oscuridad del infierno silencioso, Uchiha Obito, con solo la mitad de su cuerpo restante, huía frenético. Su rostro estaba lleno de horror y total incredulidad. Derrota instantánea. Ese fue el horror al que se enfrentó. Al entrar en el área del silencio absoluto, se encontró con Uchiha Yue, que absorbió toda Otsutsuki Ishiki y toda la energía contenida en el Mech demoníaco absoluto. Uchiha Yue, que se desarrolló durante 5 meses, absorbiendo una enorme cantidad de luz, geotérmica y la mayor parte de la energía natural del planeta. Se encontró con un desastre natural viviente llamado Uchiha Yue. El pilar principal de Uchiha Obito era el árbol divino, que ni siquiera consumía a todo el mundo shinobi. Su nueva fortaleza le dio una confianza en sí mismo incomparable, pero su propia situación y falta de información le hicieron sobreestimar su fuerza y subestimar el horror que era Uchiha Yue. Si el mundo de Shinobi fuera un juego, entonces Uchiha Obito sería el jugador con el mejor equipo divino de todo el servidor. Pero el que enfrentaba era un tramposo que usaba inmortalidad, parámetros infinitos y daño real a nivel de código del juego, ignorando cualquier defensa. ¿Era posible ganar una batalla así? Corre. Más rápido. Obito, ¿por qué eres tan lento?
¿Por qué tu cuerpo está tan frío y tu corazón apenas late? Nos ha alcanzado Uchiha Yue. No, Uchiha Yue no nos está siguiendo. Yo, me estoy muriendo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Obito aullaba de frustración. Estaba destrozado, absolutamente aterrorizado. Derrota instantánea de verdad. Al verlo, Uchiha Yue solo levantó la mano y, en el siguiente instante, una corriente de partículas de energía altamente concentradas golpeó a Obito. Si no hubiera esquivado a tiempo, habría sido completamente destruido, no solo a medias. Su torso actual era el que acababa de reconstruir. Capítulo 197. Tsukuyomi sin fin, el renacimiento de Kaguya. Si estuviera en el mundo exterior, su cuerpo ya se habría recuperado por completo. Sin embargo, ahora estaba junto a Uchiha Yue. Después de que su cuerpo fuera destrozado, su chakra y energía vital se estaban drenando rápidamente. Incluso el árbol divino dentro de él se debilitó en ese momento, como si Uchiha Yue hubiera drenado todos sus jugos. La fuente de los ojos de Uchiha Yue era solo un fragmento del poder del árbol progenitor divino. Era como un cuento absurdo en el que un descendiente de un dragón, que solo había heredado una gota de su sangre, devoraba a su poderoso antepasado. Es completamente absurdo. Después de todo, ¿cómo podría un progenitor ser más débil que su descendiente? El Setsu negro, anclado al cuerpo de Obito, rugió como loco. Maldito Obito, te dije que no te metaras en líos. No eres rival para Uchiha Yue ahora mismo. Ya se acabó todo. Se acabó. Es demasiado tarde. Todo estaba listo, solo quedaba un último paso para revivir a madre, pero ese idiota de Obito decidió venir a su muerte. ¿Quién te crees que eres? No lo sé. Es imposible. Obito gritó desesperado, intentando escapar. Uchiha Yue no puede ser tan fuerte, desafía toda lógica. Si un Mangekyou Sharingan común tiene tal poder, ¿cuánto valía todo nuestro plan? ¿Qué es entonces el árbol divino? Yo tenía un Mangekyou, y si él tenía ese tipo de poder, ¿por qué iba a necesitar todo esto? A lo lejos, Uchiha Yue bajó la mano sin expresión, permitiendo que Obito escapara. No le tomaba en serio ni intentaba detenerle. No hacía falta, el fugitivo no iba a ir a ninguna parte de todos modos. Hay una última manera, Obito. No podemos escapar. Black Setsu rugió, y su voz irrumpió en la conciencia de Obito a través de su chakra. Tsukuyomi interminable. Usa todas tus fuerzas restantes para romper el bloqueo del área del silencio absoluto y cubrir este mundo con el poder de Tsukuyomi. Puede que esta sea nuestra última oportunidad para matar a Uchiha Yue. Para revivir a la madre. Esta era su última esperanza. Si la madre renace, todos los problemas se resolverán. Uchiha Yue definitivamente va a morir. Vale, Tsukuyomi infinito. Obito, desesperado, se aferró a esa idea como un hombre que se ahoga a una pajita. No se molestó en pensar en la evidente laguna en el plan de Black Setsu. ¿Cómo afectaría el Tsukuyomi infinito a alguien cuya habilidad es absorber energía sin fin? Lo más probable es que todo su poder sea absorbido antes incluso de llegar al objetivo. Pero en ese momento, la lógica cedió ante el horror. Mientras su cuerpo se debilitaba al límite, Obito finalmente alcanzó el bornoso límite del área del silencio muerto. El poder absorbente aquí no era tan aterrador como en la oscuridad que había detrás. En cuanto recuperó el aliento, activó inmediatamente los restos de su poder. Una tenue luz roja iluminó el borde del espacio, y la luna se volvió de un color sangriento. Si hubiera estado en el centro mismo de la zona, no habría tenido fuerzas ni siquiera para esta patética chispa. Ja ja ja, sobreviviremos, Obito. Black Setsu rió con entusiasmo, pero al segundo siguiente se separó abruptamente del cuerpo de Obito y lo atravesó. El rostro de Obito se quedó paralizado de incredulidad. Bajó la mirada, atónito. Pero, Setsu, ¿qué demonios estás haciendo? Rugió furioso, pero ya no quedaba fuerza. Black Setsu simplemente estalló en carcajadas en respuesta. Idiota, ¿qué idiota eres? ¿Qué demonios es Endless Tsukuyomi? ¿Qué esperanza? Sois todos idiotas, creéis en todo tipo de tonterías. Te diré la verdad, Obito. Nunca hubo un plan para Endless Tsukuyomi. Todo esto es ficción. Y no soy la voluntad de Uchiha Madara. Este débil no es digno. Soy la voluntad de Kaguya. Soy hija de madre, y todo lo que hago es por su renacimiento. Jejeje. Black Setsu reía a carcajadas, y el cuerpo de Obito Uchiha empezó a hincharse. No puedo morir, no debería, Obito luchó. Todavía tengo que crear un mundo que tenga a Rin. ¡No! No podía aceptarlo. No podía aceptar su destino y creer que todo lo que creía era mentira. ¿Qué Kaguya?
¿Qué tipo de testamento? Mentiras, todo mentiras. Black Setsu le traicionó. Si tan solo lo hubiera sabido, habría aplastado esa cosa en el acto. Pero ahora ya era demasiado tarde. Al final, en desesperación y remordimiento, Uchiha Obito se convirtió en una bola de carne. Entonces esa bola se encogió bruscamente, y de ella emergió una figura femenina. Madre, por fin has renacido, ja ja ja. El Setsu negro se regocijó. Madre, mata rápido a Uchiha Yue. En cuanto muera, no, tenemos que salir de aquí. Pero no terminó la frase. Otsutsuki Kaguya simplemente negó con la cabeza. Ella lo agarró, lo apretó en una bola negra y lo arrojó inmediatamente lejos. Black Setsu estaba al borde de la muerte. Si no se van de este infierno inmediatamente. Capítulo 198. Setsu negro. Madre no morirá. ¡No! El Setsu negro podría haber sido absorbido hasta quedarse secado, así que tuvo que ser tirado. Madre. El debilitado Setsu negro, atrapado por el poder de Kaguya, salió volando del área del silencio absoluto y, como un bulto de barro, se desplomó en el suelo. Se levantó con dificultad y miró la oscuridad borrosa. Desde allí, solo pudo distinguir una silueta difusa y vaga. La silueta de su madre. Salir. ¿El último deseo de mi madre es que me vaya? ¿Tiene miedo de que me haga daño en batalla? Black Setsu no pudo evitar pensar, pero al momento siguiente vio una silueta borrosa que se acercaba hacia él en pánico. ¡Oh cielos! ¿Cómo pudo aparecer un monstruo así en este mundo? La sangre del árbol divino no puede tener tal poder. Dentro del área del silencio absoluto, Otsutsuki Kaguya alzó el vuelo inmediatamente tras expulsar al Setsu negro. Si los portadores del Sharingan tenían un poder tan aterrador, ¿por qué el clan Otsutsuki tendría que plantar árboles por todo el universo? Y entonces, ¿cuáles fueron todos los sacrificios que hizo nuestra filial a lo largo de los años? Otsutsuki Kaguya tenía cierto conocimiento del mundo shinobi. Sabía que este Uchiha Yue no era originario de la zona, sino un monstruo que desafiaba el sentido común y que no debería existir. Absorbía todo: chakra, energía solar e incluso energía cinética. La absorción en sí no era algo fuera de lo común. El árbol divino del clan Otsutsuki también podía absorber varios tipos de energía. El problema era que podía absorber sin fin, convirtiendo el poder resultante en combustible para su propio crecimiento. Eso era realmente absurdo e incomprensible. Cualquier energía, por insignificante que pareciera, con el prefijo infinito se convertía en algo inimaginable, más allá de la comprensión. Este era Uchiha Yue. Si no tuviera esta capacidad trascendente de crecer y expandirse, su fuerza, en verdad, no sería nada. Los shinobi de este mundo lo habrían matado incontables veces, y si se hubiera enfrentado a un oponente más fuerte, al nivel del sabio de los 6 caminos, simplemente habría sido aplastado como un insecto. Cuando tu poder es constante y no crece, nunca podrás amenazar a seres verdaderamente poderosos. Pero la capacidad de crecer lo cambió todo. Aunque el oponente pudiera matarle de un solo golpe, ¿y qué? Cuantas más veces le mataban, más fuerte se volvía. Es como arenas movedizas. Al principio parece que no es nada terrible, es fácil salir, pero una vez que te atascanas de verdad, estás perdido. Otsutsuki Kaguya realmente no podía entender cómo un monstruo así podía aparecer en el mundo shinobi. Quería luchar, destruir a ese monstruo, incluso quitarle sus ojos invencibles y declarar la guerra contra ellos, contra el clan Otsutsuki. Pero el problema era su estado actual. Si estuviera en la flor de la vida, podría haberse arriesgado a competir con Uchiha Yue. ¿Y si hubiera ganado? Aunque no fuera así, siempre era posible escapar. Pero ahora que... Debido a que Obito Uchiha desperdició demasiada fuerza en ella, renació increíblemente débil. Tanto que ni siquiera podía compartir mi energía con el Setsu negro, para mantenerlo vivo simplemente tenía que tirarlo. Ahora mismo, su propio poder seguía agotándose. Sentía que si se quedaba más tiempo en este infierno, realmente moriría. Y esta no será la muerte imaginaria anterior, sino la real y definitiva, junto con la muerte del propio árbol divino. ¡Qué ironía! El árbol divino, maestro en absorber chakra y fuerza vital, corre el riesgo de morir por el drenaje de toda la energía. ¿Qué es esto, sino una burla del destino? Madre, tú. Al ver a Otsutsuki Kaguya intentando escapar del área del silencio absoluto, Black Setsu se quedó paralizado de asombro. En su mente, madre siempre había sido invencible. Pero ahora esta madre invencible, como un perro golpeado, corría por su vida. El mito de su omnipotencia se desmoronó ante sus ojos. ¿Cómo es eso? No, dije, maldito seas, Obito. Si no fuera por ti, madre nunca estaría en esta situación.
Black Setsu entendió todo al instante. La razón por la que su invencible madre había llegado a este punto era por ese estúpido Uchiha Obito. Este último no le escuchó, se precipitó obstinadamente hacia una muerte segura, permitiendo que Uchiha Yoe absorbiera una enorme cantidad de energía del árbol divino. Como resultado, su madre renació en un estado de debilitamiento sin precedentes. Si hubiera estado a plena fuerza, sin duda habría destruido a Uchiha Yoe. Sin embargo, cuando Otsutsuki Kaguya ya había llegado a la frontera de la región del silencio muerto, sintiendo cómo su cuerpo fallaba y casi se le agotaba la fuerza, pero la salvación estaba tan cerca. Cadenas, como enormes serpientes, rugían desde las profundidades de la región del silencio muerto y se aferraban con fuerza al cuerpo de Otsutsuki Kaguya. En ese momento, una de sus manos ya estaba más allá de la oscuridad, otro segundo y se habría liberado. ¡No! ¡Madre! El grito lloroso de Black Setsu resonó. En el último momento, su madre fue arrastrada por esas cadenas de vuelta a las profundidades de la región del silencio muerto y desapareció de la vista casi al instante. Se desplomó en el suelo desesperado, mirando con ojos vidriosos esa oscuridad. Solo un poco más. Solo le llevó un momento escapar. ¿Por qué? ¿Por qué? Al fin y al cabo, solo quedaba un paso. Maldito Uchiha Yoe, maldito Uchiha Obito, maldito mundo. ¡Ah! Black Setsu gritó de dolor y rabia. Nunca antes había sentido tanto dolor y desesperanza. Había hecho planes durante tantos años, esperado tanto tiempo y finalmente revivió a su madre. Pero su encuentro fue tan breve, y ahora ella se había ido otra vez. Y esta vez, puede que nunca sea posible recuperarla. Incluso una resurrección necesita al menos algunos fundamentos. Antes, era posible porque su madre no murió, sino que fue sellada. Se podría decir que mientras existiera el árbol divino, Kaguya no podría morir realmente. Pero ahora que... había un infierno donde no podía existir energía. Ni siquiera el árbol divino, la fuente del Mangekyou Sharingan, pudo resistirse a esta inquietante y anormal capacidad de absorción. Aunque logren destruir a Uchiha Yoe y disipar esta oscuridad en el futuro, ¿y qué? El árbol divino estaba completamente desprovisto de energía y vitalidad. Está completamente muerto. No, no puede ser. Madre es tan fuerte, sin duda matará a Uchiha Yoe y salvará a este mundo. No va a morir, no va a morir. Susurró Black Setsu. Capítulo 199. El hijo de la profecía no puede ser derrotado. Black Setsu negó con la cabeza frenéticamente. La razón de ser de toda su existencia durante tantos años había sido la resurrección de su madre, y ahora descubría que finalmente estaba muerta. ¿Cómo podía aceptar eso? Era simplemente impensable. 1000 años de obsesión se convirtieron en polvo de la noche a la mañana. Cualquiera en su lugar probablemente se volvería loco. Eso es, así debe ser, murmuró. Es solo un Mangekyou Sharingan. Pero el árbol divino es la fuente del propio Sharingan. ¿Cómo puede un par patético de ojos Mangekyou destruirle? Está bien. Está bien, mi madre definitivamente estará bien. ¡No! Poder, vamos, fuera. En la oscuridad, Otsutsuki Kaguya intentó desesperadamente despertar el poder en su cuerpo. En ese momento, sintió que se quemaba por dentro. El chakra drenado brotó como agua de manantial, y por un momento sintió una oleada de fuerza sin precedentes. Pero sabía que era solo una ilusión. Realmente estaba quemando todo lo que tenía, y ese poder era solo temporal. Incluso cuando peleaba con sus dos hijos, no se esforzaba tanto. Después de todo, aunque hubiera sido derrotada por ellos, no habría muerto. Pero ahora realmente estaba en peligro de muerte. Una fuerza aterradora estalló de su cuerpo. Inmediatamente intentó romper las cadenas del dios malvado que la habían enredado. Aunque solo había estado atada por ellos por poco tiempo, ya había aprendido su naturaleza monstruosa. Estas cadenas le absorbían toda la energía de forma brusca. Además, seguían clavándose en su carne, como si fueran a echar raíces y crecer dentro de ella. Era algo monstruoso. Hizo todo lo posible por liberarse de las cadenas del dios malvado, pero se dio cuenta de que no podía controlar las que ya habían entrado en su cuerpo. Vio que las cadenas consistían en un chakra especial. El intento de absorberlos con la ayuda del árbol divino fracasó, eran demasiado para él. ¡Qué ironía! El árbol divino alimentado por chakra ni siquiera podía absorberlos. ¿Qué clase de monstruo es este? Para sobrevivir, Otsutsuki Kaguya tuvo que sacrificar una parte de su cuerpo. Era la única forma de deshacerse de las cadenas del dios malvado que la estaban parasitando. Donde las cadenas se clavaban, esa parte había que cortarse. Rápido, preciso, despiadado.
Cualquier retraso, cualquier partícula restante, y estas cadenas empezarían a crecer salvajemente, devorando todo a su paso. Vete. Vete. Otsutsuki Kaguya huía apresuradamente, intentando usar técnicas espaciotemporales para escapar, pero descubrió que el espacio estaba sellado. ¡Qué desesperación! Otro cadena de dios malvado se lanzó hacia ella. Se dio la vuelta y contraatacó. Una fuerza aterradora se estrelló sobre la cadena, pero, contrariamente a lo esperado, no se hizo añicos. Solo aparecieron grietas en su superficie. Las cadenas del dios malvado eran originalmente increíblemente fuertes. Si antes parecían frágiles, solo era porque el oponente era demasiado fuerte. Ahora que el poder de Uchiha Yoe había aumentado, su fuerza no podía mantenerse al mismo nivel, las cadenas se hacían más fuertes con el crecimiento de su maestro. ¡No! ¡No! Al final, las muchas cadenas volvieron a envolver el cuerpo de Otsutsuki Kaguya. Por mucho que luchara, no podía escapar de un destino fatal. Oh, Otsutsuki Kaguya. Uchiha Yoe miró a la figura marchita y agotada, arrancó las cadenas del dios maligno de ella y, levantando la cabeza, la observó. Luego, perdiendo interés, lo dejó a un lado. No le interesaba mucho el árbol divino. El cuerpo de Otsutsuki Kaguya, ligero como una pluma, se hundió lentamente. Miró a ciegas esa oscuridad, y su corazón se llenó de desesperación y dolor. No entendía qué había sido de este mundo, por qué su destino era tan amargo. Tan pronto como fue resucitada, murió a manos del descendiente de su propio hijo. Y no fue una batalla épica de 300 asaltos, simplemente fue aplastado. Ella, que posee el árbol divino, la fuente de todo el chakra y todas las líneas de sangre en el mundo shinobi, fue aplastada por un residente local que solo poseía un par de ojos con un Mangekyo Sharingan. Desde el principio hasta el final, Uchiha Yoe nunca la atacó realmente. Lo único que hizo fue simplemente sacarla de nuevo. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Cómo pudo el Mangekyo Sharingan volverse tan poderoso? El cuerpo de Otsutsuki Kaguya cayó al suelo junto al cuerpo de Otsutsuki Ishiki. Los restos de la conciencia y los ecos de la conexión con el árbol divino le permitieron entender sobre quién estaba tumbada. ¿Otsutsuki Ishiki? ¿Cómo puedes seguir vivo? Te maté entonces, ¿cómo es posible? Con esta última pregunta, la conciencia de Otsutsuki Kaguya se sumió en la oscuridad. El hijo de la profecía ha sido derrotado. Jigen nos engañó, no hay ningún niño de la profecía, todas las predicciones son mentiras. Uchiha Yoe es invencible, el mundo será destruido. Todos vamos a morir. Se acabó. Se acabó todo. Esta noticia se difundió rápidamente por todo el mundo shinobi. Ya era imposible ocultarlas, y era inútil. La destrucción del mundo se había convertido en una realidad inevitable, y la muerte esperaba a todos. Esto no puede estar pasando, ¿cómo pudo pasar esto? Sí, ¿cómo pudo perder el niño de la profecía? Nunca ha habido nada así en la historia. Si el niño de la profecía hubiera perdido, lo habríamos sabido hace mucho. Los científicos que trajeron la noticia de mundos paralelos al mundo shinobi estaban completamente confundidos y desconcertados. Si hay mundos paralelos, entonces un monstruo como Uchiha Yoe debería haber aparecido en ellos al mismo tiempo. Y sus contrapartes en esos mundos también tenían que encontrar la vena del dragón y obtener información sobre otras realidades. Si algo hubiera salido mal en ese mundo, sin duda habrían aprovechado la oportunidad para escapar a un mundo paralelo. Y ese momento habría ocurrido en el pasado de su propio mundo. Si descubrieran la existencia de mundos paralelos, sin duda destruirían a Uchiha Yoe de antemano. Espera un momento, entiendo. Exclamó de repente uno de los científicos. ¿Qué entendía? Si el hijo de la profecía podía ser derrotado, entonces debían existir dos tipos de mundos paralelos. El primer tipo son aquellos mundos que no han recibido noticias del futuro en el pasado. Su mundo se desarrolló de forma natural hasta que fue destruido por Uchiha Yoe. Ante la desesperanza, en total desesperación, eligieron escapar a un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo es el segundo tipo. El mundo que, tras recibir una advertencia, se encargó de Uchiha Yoe de antemano y evitó una catástrofe universal. Su mundo pertenecía al primer tipo, un mundo de desesperación interminable, condenado a la destrucción. Antes, en su euforía, habían pasado por alto esto por completo. Por supuesto, esto se debía en parte a lo poco tiempo que había pasado desde su regreso. Al darse cuenta de esto, comenzaron inmediatamente a difundir información sobre mundos paralelos, y ellos mismos, sin perder un minuto, fueron a la vena del dragón y huyeron. Si los otros shinobi creerían en la existencia de otros mundos era asunto suyo. Su vida o muerte ya no era asunto de los científicos.
Se estaban salvando la piel. En una situación tan desesperada, la noticia de mundos paralelos se difundió al instante. Enormes multitudes de personas corrieron hacia la vena del dragón para cruzar a otra realidad. Por suerte, aún les quedaba un poco de tiempo antes de que el área del silencio absoluto cubriera este lugar, de lo contrario solo habría desesperanza. En las tierras puras. No pensé que hubiera una forma de respaldo así. Genial, el mundo aún puede salvarse. No, también tengo que ir a un mundo paralelo, transferir estas almas allí y al mismo tiempo advertir a otra versión de mí sobre la amenaza de Uchiha Yue. Para salvar el mayor número posible de vidas, el sabio de los 6 caminos decidió romper su principio de no interferencia. Comenzó a aparecer en los sueños de quienes aún no conocían los mundos paralelos, y a transmitirles este mensaje. Mientras tanto, en la dimensión de Kamui, la gente aquí aún no sabía qué estaba pasando en el mundo shinobi. Su tarea principal era salir de este infierno. Tras reunir todos los recursos y confiar en los datos previamente obtenidos sobre la investigación de Kamui, lograron crear una puerta espacio-temporal en pocos días. Esto solo fue posible gracias a varios factores. La existencia de técnicas en el mundo shinobi como la invocación y el dios del trueno volador, que afectaban al continuo espacio-tiempo, los datos de investigación de Kamui, la cohesión universal y el hecho de que casi las 100.000 personas presentes eran shinobi. Si no. Capítulo 200. No hay problema, tenemos un niño de la profecía. La puerta del espacio-tiempo ha sido construida. Es hora de abandonar este lugar, dijo Senju Tobirama, de pie en la entrada y mirando a los shinobi de alto rango de las grandes aldeas reunidos allí. ¿Quién sabe cómo es el mundo exterior? Pensar que el llamado aislamiento resultó ser una conspiración, y que todos fuimos engañados. Onoki suspiró desesperado. Pero no se les podía culpar. Con tanta falta de información y con su nivel de comprensión, ¿cómo podían haber adivinado que las verdaderas intenciones de Uchiha Obito y sus secuaces eran completamente diferentes? Al final, su excusa fue más que convincente y razonable. Era como si, al final del mundo, apareciera un grupo de personas que afirmaban haber construido un enorme refugio capaz de sostener la vida de un cierto número de personas durante cientos de años, e incluso realizaron una gira. Pero en realidad, su objetivo no era salvar del apocalipsis, sino atraer a la gente a sacrificarse al dios maligno. ¿Quién habría pensado en algo así? Al fin y al cabo, el refugio era real y el objetivo era noble. ¿Quién no lo creería? Incluso podrías decir que si alguien revelara la verdad, los demás no la creerían. Es como decir, soy Qin Shi Huang, vengo de un mundo paralelo o soy el futuro gobernante del mundo. Una persona así simplemente sería considerada loca. Creo que todo debería ir bien. El niño de la profecía probablemente ya ha destruido a Uchiha Yue. El único problema es que Uchiha Obito. Intervino Rasa. Ya sabían por Nagato lo aterrador que era el poder de Obito, un poder supremo que superaba a todo el mundo shinobi. Quizá ni siquiera Uchiha Yue podría resistirse. Por supuesto, según el propio Nagato, la supuesta fuerza de Obito no era nada comparada con la de Yue. Uchiha Yue era un monstruo absoluto, superando a los dioses. Sin embargo, esto era solo la opinión de Nagato, y el resto de los shinobi no tenía por qué estar de acuerdo con él. Después de todo, no habían visto a esta fuerza en acción. Además, parecía estar emparentada con el legendario sabio de los 6 caminos, así que no era como si Yue pudiera derrotar a Obito. No te preocupes, tenemos un niño de la profecía, sin duda podremos destruir a Obito Uchiha. Como mínimo, tenemos una técnica perfecta para la resurrección impura. Si morimos, simplemente resucitamos. Obito no tiene el mismo poder que Yue, dirigido a todos los seres vivos. Así que, por muy poderoso que fuera, ¿cómo podía matar a una multitud de inmortales? Es imposible. Debes saber que incluso la espada destructora de almas que creamos funciona según el principio de colisión de almas. Destruir un alma no es tan fácil. Orochimaru dio un paso adelante. El aislamiento era una mentira, pero el niño de la profecía no podía ser una mentira, ¿verdad? Recordaba claramente el poder de ese mech demoníaco absoluto. Si este mecha se usara sin restricciones, podría volar el planeta entero en pedazos. Hasta ahora, ninguno de sus ataques ha podido dañarle. El único problema era que consumía demasiada energía para una sola carga, si no. Por mucho poder que tuviera Obito Uchiha, seguro que no podría haber alcanzado el nivel capaz de aplastar a un mech demoníaco absoluto. Aunque se gastó mucha energía en la batalla contra Uchiha Yue, el poder restante debería haber sido suficiente para que el niño de la profecía mostrara una fuerza más allá de la imaginación.
Y si añades el poder del propio niño a esto, ¿cómo podría Uchiha Obito resistirse a él? Aunque pudiera, la batalla habría terminado en empate como mucho. Las palabras de Orochimaru calmaron a los presentes. Sí, tenían al hijo invencible de la profecía. Recordando la fuerza aplastante con la que Higen los había arrojado al suelo, creyeron que el niño que había heredado su poder no podía ser débil. Cuando salieran, serían recibidos por un mundo hermoso, igual que antes de que Uchiha Yoe apareciera. Pronto, las puertas del espacio-tiempo se abrieron por completo y los shinobi comenzaron a abandonar el espacio de Kamui. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué sigue aquí el área del silencio absoluto? No, imposible. Rasa miró el oscuro, sin fondo y helado inframundo que no había desaparecido en ningún sitio. Sus piernas se dieron, y la desesperación y el horror le apretaron el corazón. Se desplomó de rodillas. Los otros shinobi estaban en la misma situación. Hace un momento, estaban discutiendo la victoria del hijo de la profecía, creían que el mundo había vuelto a su estado anterior y se preparaban para una nueva vida. Mucha gente murió tras este desastre, y su futuro debería haber sido mejor. Y así, cuando salieron, vieron que el área del silencio absoluto no había desaparecido. No había rastro ni del niño de la profecía ni de Uchiha Obito. Simplemente era imposible. Quizás se metieron en Genjutsu. ¿Cómo es eso? Aparentemente, ¿el niño de la profecía fue derrotado? Las pupilas de Orochimaru se estrecharon. Miró la oscuridad, sin poder creer lo que veía. No puede ser, todo lo que ven es mentira. Habían encontrado al niño de la profecía. El señor Higen incluso sacrificó su vida para ayudarle a despertar su poder. Combinaron el poder de todo el mundo shinobi para crear el Ultimate Demonic Mech, un arma increíble, sobrenatural y mítica que no tiene cabida en este mundo. La ventaja estaba de su lado. Escondidos en el espacio de Kamui, de hecho, solo se estaban calmando. Nadie pensaba seriamente que el niño de la profecía pudiera perder. La profecía era cierta. Un hombre poderoso como el señor Higen no inventaría mentiras para engañarles, y mucho menos sacrificaría su vida para que esta mentira acelere el despertar del poder del niño. Ninguna persona cuerda podría decir que Higen estaba diciendo tonterías y que no existía ningún niño de la profecía. ¿Dónde está Uchiha Obito? ¿Dónde se ha ido ese? ¿No quería alcanzar algún objetivo propio? ¿Dónde está ahora? No puede ser, este idiota, no fue a desafiar a Uchiha Yoe, ¿verdad? Mi fuerza invencible, no, te dije, Uchiha Yoe es invencible. El llamado niño de la profecía, el llamado poder superior, ¿cómo podrían resistirse? Es un ser que supera a los dioses. Nagato también miraba el área del silencio absoluto aturdido. No, más precisamente, para todo este mundo. Aunque le arrancaron el Rinnegan, él,